¿Dejamos así de luz o apagamos más? Bueno, pues buenas tardes a todos. Pedro me ha dicho que podemos empezar ya, así que empezamos, ¿no? Bueno, no sé si esta es la primera reunión después del verano. Sí. Pues nada, bienvenidos y bien hallados todos. Así que espero que todo el mundo haya tenido buenas vacaciones. Y precisamente para empezar un poco el curso, que es una cosa relajada, no dar una charla de estas pesadas que no procede en un mes de septiembre, todavía con calor, pues he pensado que lo que voy a contaros esta tarde es un poco la historia de los observatorios astronómicos que tiene el Observatorio Austral en Chile. ¿Y esto por qué? Pues porque en el mes de julio, como recordaréis, hubo un eclipse total de sol que se vio por todo el Pacífico. Uno de los lugares por los que se vio fue la isla de Pascua, que pertenece a Chile. Y aprovechando que el visor va a pasar por Valladolid, pues la gente que formamos parte de esa expedición, que fuimos a ver el eclipse en la isla de Pascua, pues también estuvimos por Chile para visitar los observatorios astronómicos que hay instalados allí. Y bueno, pues un poco aprovechando esa coyuntura era por lo que hoy os iba a contar aquí pues la historia de los observatorios, estos observatorios que son de los más importantes del mundo. La ilustración de portada de la charla pues es una infografía, no es un telescopio real todavía, pero luego lo contaré al final de la charla. Será el futuro gran telescopio que el Observatorio Austral, ESO, quiere construir precisamente en este país, en Chile, y que estará funcionando probablemente dentro de 8 años. Pero bueno, ya os daré más detalles. Para que os hagáis una idea del tamaño, fijaros en los coches, las personas comprados con este monstruo. O sea, el telescopio más grande del mundo con mucha diferencia. El espejo primario tendrá ni más ni menos que 42 metros de altura. 42 metros, ¿eh? Eso es como una autopista de 4 carriles cogido de lado a lado. Eso es el tamaño del espejo. ¿Es segmentado? Es segmentado, claro. Será, bueno, yo ya os daré más detalles, pero si el gran telescopio canario, este segmentado también, tiene 36 segmentos, que son 10 metros de altura, este tendrá 1152 segmentos. O sea que, en fin. Pero bueno, vayamos al asunto. Y un poco de introducción, os quería comentaros una anécdota que descubrí cuando estuve preparando un poco la documentación para la charla. Es esta, ¿no? Que tienen un padre, un hijo y 2 observatorios en común. Bueno, pues estos 2 señores de aquí son el padre y el hijo. Eduardo Frei Montalva fue presidente de la República de Chile de los años 64 al 70 y su hijo, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, fue igualmente presidente de Chile de los años 94 al 2000, con exactamente 30 años de diferencia. Exactamente con 30 años de diferencia, también, el padre, Eduardo Frei, inauguró el Observatorio de la Silla el 25 de marzo del 99 y casi exactamente 30 años después el hijo inauguró otro observatorio, el Observatorio de Cerro Paraná. ¿Por qué cuento esto aquí? Pues porque estos 2 observatorios, la Silla, Paraná, que son los nombres que reciben, son los 2 complejos de telescopios principales que posee el Observatorio Europeo Austral en la República de Chile. El Observatorio Europeo Austral es un organismo europeo que está formado por 14 países de Europa, entre los que está España también, que entró hace pocos años, más Chile como país anfitrión, que nos alberga las instalaciones, que fue fundado hace ya bastante tiempo, en octubre del año 62. Esto es una fotografía de la sede central del observatorio en Múnich. Dicho esto, pues el resumen de la charla un poco más o menos va a consistir en lo siguiente. Os voy a contar los inicios del Observatorio Austral en Chile, con su primer observatorio, que fue el Observatorio de la Silla. Después hablaremos del Observatorio de Cerro Paraná, que es el siguiente más importante y el más moderno que tiene actualmente allí el ESO. ALMA, el gran proyecto astronómico mundial que está actualmente en desarrollo, es un proyecto de radioastronomía, precisamente estas antenas forman parte de ese proyecto, y el futuro de la astronomía en Chile, que pasa por la construcción del gran telescopio extremadamente grande europeo, LGD. Y en este mapita pues lo he puesto un poco porque en el mapamundi se reflejan las ubicaciones de los principales observatorios astronómicos del mundo, ¿no? Y como se puede ver, pues hay una gran concentración en Chile, en esta zona de acá, ¿no?
Existen, bueno, pues los observatorios históricos de Estados Unidos, algunos grandes también, los de Hawái, los de Canarias, para el Alto, alguno histórico de los europeos, japoneses y los observatorios australianos modernos. Hay uno en Antártida. Bien, ¿por qué Chile? ¿Por qué hay una tal concentración de telescopios o de grandes observatorios en Chile? No solamente el Observatorio Europeo Austral tiene telescopios en la República de Chile, sino también otros grandes países que hacen astronomía, como pues Estados Unidos, pues tienen también grandes telescopios instalados en Chile. No voy a contar de ellos, pero sí puedo decir que Chile, la cordillera de los Andes, pues alberga la mayor concentración de telescopios profesionales. En una línea que va prácticamente desde unos 600 kilómetros al norte de Santiago de Chile hasta el desierto de Atacama, en unos 1500 kilómetros, hay ni más ni menos que 6 observatorios profesionales con los telescopios más grandes del mundo, de los cuales 3 pertenecen al Observatorio Austral. Por ejemplo, esta fotografía de satélite, que es muy curiosa porque se ve al telescopio espacial Hubble, en una de las misiones de reparación y mantenimiento que hace la NASA periódicamente, pues se tomó esta fotografía que curiosamente muestra no solo al Hubble, sino también la costa de Chile, esto es el Océano Pacífico, los Andes y la ubicación de algunos de los observatorios principales. ¿Y por qué Chile? Vuelvo a insistir con la pregunta. Chile muestra unas características muy buenas para la observación astronómica por dos razones fundamentales. Una de ellas es que al lado, muy cerca del océano, existen unas grandes montañas con unas elevaciones muy elevadas, la cordillera de los Andes, como conocéis, por fruto del impulso de la placa tectónica del Pacífico contra la placa americana, hace que se levante el terreno, y unas montañas ahí muy elevadas, muy cerca del océano. Es un océano inmenso como es el Pacífico, en el que además existe una corriente la llamada corriente de Humboldt, que es fría y hace que la temperatura del aire sea muy estable y muy laminar, y en capas muy homogéneas, hasta que llega a las montañas que están pegadas al océano. Y por lo tanto, las condiciones atmosféricas en la franja costera de Chile, en la zona de las montañas, son casi siempre muy buenas. En cuanto a estabilidad atmosférica, muy bajo índice de nubosidad, turbulencia mínima, por lo tanto son todo ello condiciones muy buenas para poder instalar observatorios astronómicos. En este mapa pues, se pone un poco la ubicación de estos observatorios, de las instalaciones principales del Observatorio Europeo Austral en Chile. Si os fijáis en el logotipo, pues está la Cruz del Sur. Perdón, voy a poner un poquito el mapa que quería. Es este recuadro donde están todos los observatorios. Ahí está la capital, Santiago, que es esta de aquí. Y aquí está la silla, el primero de los observatorios instalados, Arenal, el siguiente, y ahí está Alemán. Bien, cuando se fundó el Observatorio Europeo Austral, como su nombre indica, Europeo Austral, era para la observación de objetos en el hemisferio sur. En los años 60 existían alrededor de 85, 90 observatorios profesionales para hacer astronomía en el hemisferio norte, por solamente apenas 10 en el hemisferio sur. Había una gran diferencia en el número de observatorios entre un hemisferio y otro, cuando en el hemisferio sur existen objetos astronómicamente muy significativos, como puede ser el centro galáctico, que se ve mucho mejor desde el hemisferio sur que desde el hemisferio norte, o nuestras galaxias satélites, las de Magallanes, también objetos astronómicamente significativos. Por eso los astrónomos europeos, al fundar este observatorio, pues uno de sus objetivos fundamentales era buscar un lugar en que poner sus telescopios para poder acceder al hemisferio austral y poder observarlo de una manera adecuada. Por eso se hicieron campañas de prospección muy intensivas durante principios de la década de los años 60, en colaboración con astrónomos estadounidenses que por la misma franja de tiempo pues estaban buscando igualmente lugares donde poner sus telescopios para tener acceso a las maravillas del cielo austral. Esta, por ejemplo, es una fotografía tomada en el año 1964, en el que los astrónomos están evaluando el lugar donde ya se escogió el sitio definitivo para poner primero los observatorios de eso, que fuera sitio, ¿no? Esto era la manera de acceder a ese lugar, ¿no? Había que ir en caballo, no había de otro modo. Es muy interesante todas las historias de las prospecciones climatológicas y astroclimatológicas de los lugares donde solo luego se colocan los observatorios, porque bueno, eran los tiempos heroicos que se llaman. Estados Unidos decidió poner su observatorio, el de Cerro Tololo, muy cerca de donde está situado el observatorio de la Silla, a unos 80 kilómetros.
Todas las condiciones en toda esa franja, como os he comentado, de la cordillera de los Andes bastante cerca de los oceanográficos, son muy similares. Cuando estuvimos allí, la expedición Selios, pues pudimos comprobar por primera vez, de manera directa, lo extraordinaria que son ese lugar para poder hacer astronomía, porque es que en cualquiera de las montañas puedes poner un telescopio. No es como aquí, que tienes los lugares muy restringidos, los kilómetros cuadrados son muy pocos. Allí es que en cualquier sitio puedes poner un telescopio, claro, no hay prácticamente problema, ¿no? El sitio escogido por los europeos, como os he comentado, era La Silla. El nombre de La Silla que le daban los lugareños al cerro local era este, porque era una especie de silla tumbada, una silla de montar, por eso recibe el nombre de La Silla. Y por aquí se ve la carretera de acceso que lleva a la llanura, por donde por aquí lejos va la carretera panamericana, que es por donde se accede. Y esto está situado a unos 2.400 metros de altura sobre el nivel del mar. Esto es una fotografía aérea tomada en octubre del año 66, cuando se habían comenzado las primeras instalaciones, movimientos de tierras. Aún no se habían puesto ninguno de los telescopios. Estos dos cerros de aquí, los que forman parte de La Silla, pues todavía ni siquiera están esbozados los dos grandes telescopios que existen en la actualidad, ¿no? El NTT de 3,5 metros y el de 3,6 están aquí en la actualidad, pero entonces nada. Fotografías de la construcción que son también muy curiosas, porque veis cómo en los años 60 se hacían las cosas, ¿no? Este era uno de los primitivos telescopios que se pusieron allí, los primeros. Este es el telescopio holandés de 1 metro. Vimos toda la estructura ya hecha, lo habían transportado en esta camioneta, me parece asombroso, ¿no? Que lo hayan subido arriba y están a punto de meterlo dentro de la cúpula, ¿no? Fijaros la camioneta que pone European Southern Observatory. ¿Veis sobre el cartel, no? Eso de a lo mejor tenemos que ponerlo en bonilla, ¿no? Cuando vamos a observar. Esta es una foto muy simpática que conté los archivos de eso, en la que se ven los primitivos barracones donde los astrónomos se alojaban donde se hacían las primeras observaciones con los primeros telescopios ya allí funcionando. Los cerros de La Silla, donde estaría en el futuro el NTT y el 3,6 todavía ni estaban esbozados, pero bueno, ya los astrónomos estaban aquí empezando a trabajar. Esto es una fotografía actual de La Silla, vista desde lejos, desde la carretera de acceso. Como os he comentado, pues estamos a 2.400 metros de altura sobre el nivel del mar, unos 160 kilómetros al norte de la ciudad más significativa, más importante, La Serena, que está en la costa. Está ya lindando con el desierto de Atacama, que como quizás pues sabéis es uno de los lugares más secos de todo el planeta, que tiene menor índice de pluviosidad y que la humedad atmosférica es más baja. Ambas, pues muy bajo índice de nubosidad y de lluvia y muy baja humedad, son condiciones muy importantes para una observación astronómica correcta, sobre todo en la época moderna en la que muchas de las observaciones se hacen en infrarrojo. Por lo tanto, para ello una humedad muy baja favorece este tipo de observación. Como veo aquí, pues una excepcional sequedad en limpieza atmosféricas y está lejos, bastante lejos, de todo tipo de contaminación lumínica industrial. Ahí se ve el cerro de La Silla, con los principales telescopios, como podéis ver. Visto más de cerca, pues se aprecia un poco más la estructura del observatorio. Los principales telescopios primitivos que se pusieron entre los años finales 60 y los años 70 son estos de aquí, todos telescopios pertenecientes a organismos nacionales de cada uno de los países integrantes de eso, telescopios holandeses, suecos, daneses, mientras que en los años 70 ya se fueron instalando los grandes telescopios como el 3,6, que era ya formado con dineros de todo el consorcio de eso. Como cualquier observatorio astronómico moderno, que están aislados y por lo tanto lejos de cualquier tipo de infraestructura básica, pues sí, tienes que tener todo para poder trabajar y vivir allí. Hay una pequeña residencia, un hotel donde la gente vive, una cocina para que se pueda, el servicio de cocineros pues paga la comida del personal, barracones de mantenimiento y pequeños talleres y lo que actualmente se ha construido más moderno es una sala un edificio de usos múltiples que tiene la sala de control general de todos los grandes telescopios. Y como podéis ver, pues el lugar es absolutamente desértico, ¿no? El bajo índice de lluvias que hay en la zona y la sequedad, además de la altura, pues hace que prácticamente no exista ningún tipo de vegetación. En La Silla, como pudimos comprobar al estar allí, pues todavía existe algo de vegetación, no es desierto puro y duro, al contrario que Panal, que ahora veréis que eso sí que era desierto absoluto, vamos, y no había ni una brizna de agua. Los telescopios primitivos más antiguos, algunos de los cuales están fuera de servicio hoy en
hoy en día en la actualidad, ¿no? Telescopios todos entre unos 50 centímetros y 1,5 metros de altura más o menos, ¿no? Todos estos que hay por ahí. Alguno más moderno, como es este de aquí, es un telescopio suizo dedicado fundamentalmente a la búsqueda de planetas extrasolares, que está dando muy buenos resultados, junto con la cúpula del gran telescopio de 3,6 metros, que fue instalado allí en el año 77, en su momento uno de los grandes telescopios de la época, y que hoy en día pues, ya se ha quedado no tanto obsoleto como no está en la punta de lanza de la investigación en muchos campos, debido a que muchos de los campos de la astrofísica moderna requieren unas enormes aberturas que este telescopio no puede tener. Por contrario, para estos telescopios de tamaño medio, como se llama hoy en día, fijaros, un telescopio de 4 metros, hoy en día en la astrofísica se considera de tamaño medio, pues se le pone instrumentación muy especializada para poder hacer trabajos muy complejos aprovechando la gran calidad que tienen todos esos instrumentos. En el caso de este telescopio, pues lo que tiene instalado es un espectrógrafo muy potente, ARPS se llama, que se dedica sobre todo a hacer observaciones para poder buscar planetas en torno a otros sistemas solares. Con mucho éxito, por cierto, porque ha descubierto una gran cantidad de sistemas solares fuera de más lejos que el Sol, ¿no? Aquí veis una imagen del telescopio. Era, bueno, pues el típico exponente de telescopio de primera clase en los años 70, a principios de los 80. Todavía con montura ecuatorial, aún no se habían diseñado los telescopios en monturas azimutales, cúpulas gigantescas en comparación con el propio tamaño del telescopio, con toda la instrumentación y los aparejos accesorios metidos dentro de la cúpula, generando calor. Bueno, pues eran cosas que todavía no se tenían demasiado en cuenta, y hoy en día en los modernos telescopios se tienen mucho más refinados. Como os he comentado, bueno, pues la idea un poco de esta charla era comentar cuáles son las instalaciones de ESO en Chile, aprovechando que con esta expedición pues estuvimos unos cuantos miembros de la Agrupación Astronómica de Madrid por allí, viendo el eclipse total de Sol desde la Pascua, que bueno, pues en noviembre, si no recuerdo mal, Jaime, sí, en noviembre pues día 16. el día 16, yo no voy a comentar nada de eso, evidentemente, pues Jaime, ¿vas a ser tú? Sí, vas a ser tú, sí, vas a hablar del eclipse. Sí, Jaime Izquierdo, que es también de la agrupación y miembro de la Universidad Complutense de Madrid, que fue la expedición que nos acompañó a nosotros, a Serios, pues nos contará un poco cosas del eclipse. Yo no me voy a centrar en la parte de las observaciones que hicimos para ver estos complejos, ¿no? Esto es una foto tomada por nosotros allí, en la carretera de acceso hacia la silla está por aquí, y era curioso ver con prismáticos cómo se podían ver también en este risco, en toda esta cordillera, pues se podían ver los otros observatorios americanos que había por allá. A la izquierda de donde está el autobús pues se veían los Magallanes y las Campanas, que son otros grandes observatorios americanos por ahí. Esta también es una foto tomada por nuestro grupo, en el que se ve pues, todo el complejo de telescopios de la silla. Sí, la carretera está bastante arreglada. La parte de lo que es dentro del observatorio están todas bastante bien. Lo que son las carreteras de acceso ya no tanto quizás, pero está todo asfaltado, no hay tierra por ningún sitio. Eso es importante porque todo este terreno es muy polvoriento, lo pudimos comprobar. Se levanta muchísimo polvo y con eso hay que tener cuidado. Esta es la rampa de acceso a uno de estos grandes telescopios, el 3,5 metros, el telescopio de nueva tecnología. Aquí vemos el telescopio, una parte de la cúpula, con una panorámica del paisaje, y al fondo, no demasiado lejos, nos lleva a unos pocas decenas de kilómetros en línea recta, se encuentra el Océano Pacífico. Es decir, que estamos bastante cerca de la costa, ¿no? Este telescopio, el NTT, pues fue el pionero de la nueva hornada de telescopios que se empezaron a construir en los años 80 sobre las nuevas maneras de construir instrumentación astronómica. Veis que las cúpulas ya son distintas, no es la típica cúpula redonda, el tamaño de la cúpula es mucho más ajustado al tamaño del instrumento, el telescopio es en montura altazimutal, no montura ecuatorial, y sobre todo pues tener innovaciones como, por ejemplo, la que digo aquí, el primer telescopio del mundo que tenía óptica activa, es decir, debajo del espejo primario tiene sistemas hidráulicos que mueven el espejo constantemente para que, independientemente de la posición del telescopio respecto de la vertical o de la horizontal, pues la parábola del espejo sea siempre la más óptima posible, ¿no? Y por lo tanto, pues eso mejora mucho el rendimiento del telescopio.
Pero, como digo aquí, pues el telescopio, perdón, el observatorio de La Silla llegó, por decirlo de alguna manera, una colmatación en los años 80 con la instalación de ese último telescopio, el NPT. Como visteis, el cerro es pequeño, ya no había físicamente más espacio para poner grandes telescopios y los astrónomos seguían necesitando telescopios mayores. La tecnología lo permitía, la capacidad tecnológica lo permitía y los tiros por la investigación iban por necesitar mayor captación de luz, a ver más cosas, ¿no? Por eso, pues eso lo que hizo fue realizar de nuevo una campaña de prospección muy intensa, buscando más lugares en Chile que fuesen óptimos para poder instalar un gran telescopio que se desarrolló a finales de los años 80, empezó a diseñarse, iba a ser llamado, con muy poca imaginación, el telescopio muy grande. No, la verdad es que no tiene un nombre muy imaginativo, ¿no? El Very Large Telescope. Por fin, en el año 90, en el año 90, se escogió el Cerro Paranal, que lo veis aquí. Este cerro, como dicen los chilenos, pues ya es un poquito más alto que La Silla, tiene 2.600 y pico metros de altura sobre el nivel del mar, y este está ubicado mucho más al norte que La Silla, está a unos 700 kilómetros al norte de La Silla. Y es una de las etapas de la obra. En el año 94 ya se había desmochado completamente el cerro, hace una gran plataforma donde se ubicaron los grandes telescopios que se pusieron, ¿no? Los cimientos de estos 4 grandes telescopios. Aquí vemos fases de la construcción. Yo, por la experiencia propia, he sufrido también construcciones de grandes telescopios cuando trabajaba en Canarias, pues sé lo complicado que es hacer edificaciones y grandes obras de ingeniería en lugares remotos como estos, ¿no? Sobre todo por la altura, ¿no? Complica mucho todo, en invierno tienes grandes problemas con el clima, las grúas se dejan por el hielo, en fin, es todo bastante complicado, ¿no? Y encarece muchísimo las obras, pero bueno, al final se pueden construir estas maravillas de la ingeniería como son estos telescopios. La carretera de acceso cuando todavía estaba sin asfaltar. Esta foto, Jaime, yo creo que está tomada muy cerca de donde nosotros hicimos la observación. Por la distancia a los telescopios, sí. Es verdad. Cuando estuvimos de visita, la expedición visitando Paranal, pues al terminar la visita al atardecer, aparcamos los autobuses en una explanada que si no era esta, era una muy parecida. Sí, muy cerca. Y pudimos hacer ahí observaciones del cielo austral, ¿no? A pesar del frío tremendo que había, ¿no? Y se veían también igualmente los telescopios de allí. Pero bueno, esta la veo con curiosidad porque esto que veis aquí, este transporte, es uno de los espejos primarios de los grandes telescopios que se instalaron en Paranal, ¿no? Fijaros qué monstruo. Los espejos tienen cada uno 8,2 metros de altura y son espejos monolíticos de vidrio, ¿no? Claro, evidentemente pues aquí hago la exposición horizontal. Y eso limita mucho la logística para desplazar este tipo de cosas, ¿no? Hay que hacer unas carreteras con anchura suficiente para poder transportar esto, aunque sea una única vez en toda la historia del observatorio, porque tiene que llegar arriba de algún modo, ¿no? Por lo tanto, pues las carreteras son curiosamente exageradamente anchas para lo que en principio parecería ser necesario, ¿no? Pero hay que pensar que después esas carreteras tienen que haber subido estos grandes espejos. Paranal en la actualidad, es una foto ya bastante reciente, pues como habéis visto antes en la foto de La Silla, pues tienen todo tipo de infraestructuras. Toda la zona de talleres, de mantenimiento, las campanas de aluminizado para poder aluminizar los grandes espejos, un pequeño centro de visitantes para las visitas que vamos por allí, la residencia, el hotel donde los astrónomos viven y en la cumbre pues los grandes telescopios, el VLT y el colocado y un poquito más lejos otros los grandes telescopios que instalaron recientemente en vista, que ahora os daré algún detalle. Una vista aérea en la que se aprecia muy bien pues lo descarnado del lugar. Aquí esto ya era puro y duro desierto de Atacama y como veis pues es que el observatorio es como un oasis, como digo, un oasis de alta tecnología en medio de este lugar que a veces pues, da la sensación de que uno está en Marte, ¿no? Porque no veis prácticamente nada. Aquí vemos los telescopios, ahí está vista de otro telescopio, aquí está la zona de infraestructuras y la residencia. Y esta otra montañita de aquí, Armazones, la señalo porque es significativa, porque va a ser el lugar donde se va a instalar el otro gran futuro telescopio de ESO, que será compañero Paranal, ¿no? Hay unos 20 kilómetros en línea recta de aquí a aquí, ¿vale? Esta montañita tiene 3.000 metros de altura, 2.700 esto, y es donde viene instalado el ELT.
otra vista general de la zona, más que nada pues eso, para que veáis una idea de cómo es el lugar, ¿no? Es asombrosamente seco, ¿no? Y claro, lo que os digo, uno llega a este sitio y dices, claro, es que, ¿por qué no se va a poder poner un telescopio en este lugar? Es que no hay nada. Las luces más cercanas se ven lejos, ¿no? En fin, son sitios muy buenos para poder hacer esto. Fijaros que aquí vemos los grandes telescopios, los 4. Esto es la zona de oficinas y donde está la sala de control. Este es el Vista, el de 4 metros, para hacer mapeos. Otro pequeño telescopio para hacer mapeos, pero que 10 veces así en esta especie de rieles, caminos blancos que por aquí, con esta especie de champiñones blancos, ¿no? Son pequeños telescopios de 1,8 metros que sirven para hacer interferometría en la longitud de onda del visible. Y unos que están un poco más, son, como digo, 4 telescopios, cada uno de 8,2 metros. Operan de manera independiente cada uno, pero son capaces de funcionar de manera simultánea haciendo interferometría en el óptico. Esta circumpolar es muy bonita porque, como es en el cielo austral, pues veis que no hay polar y se ve el manchón difuso de la Gran Nube de Magallanes. Vista cenital de la instalación de los VLT con los túneles interferométricos. Estos telescopios se pueden mover sobre los raíles y cada uno de estos círculos son distintas posiciones que se pueden colocar para hacer, pues, la línea de base para hacer la interferometría puede variar, ¿no? Y por lo tanto pues consigues distintas longitudes y te permite mayor o menor resolución. Estos son los 4 telescopios vistos por dentro. Fijaros en el tamaño de la persona comparado con el telescopio. Son telescopios auténticamente grandes, ¿no? Llama mucho la atención. Aquí vemos el espejo primario. En la foto siguiente, que esta es una que tomé allí en nuestra visita, pues se ve lo mismo pero con un poco más de detalle el espejo primario. Fijaros la impresionante batería de sensores de borde que tiene el espejo. Estos son actuadores hidráulicos que están sosteniendo el espejo en los laterales, ¿no? ¿Qué diámetro tiene eso? 8,2 metros. Esto es como una piscina un poquito gorda. Son de una sola pieza, ¿verdad, Ángel? De una sola pieza, sí, son monolíticos de CD2. La tecnología hoy en día permite hacer estos tamaños y sobre todo la logística del transporte pues dicta que no se hagan más grandes, ¿no? Es el tamaño que nos vamos más o menos limitados. Perdona que te interrumpa. Nada, dime. Es que no me puedo hacer la idea de cómo son las campanas de aluminizado. Pues la campana de luminiscencia de estos Porque hacer telescopios el vacío a 10, o sea, un diámetro de 10 metros. tardan 48 horas en hacer el vacío en esas campanas. 48 horas. Los desmontan. La limpieza la hacen anualmente, más o menos. Lo limpian con CO2 y luego con agua destilada en una esponja. Se frota a mano, eso sí. Lo que es la limpieza del polvo. Y luego el aluminizado se hace cada 2-3 años. En eso no es exactamente como la Canarias, si lo hacíamos cada 2 años justo. Y claro, hay que desmontarlo, llevarlo a la campana aluminizado. Es un proceso delicado y costoso, ¿no? Para limpiarlo a mano tendrá que ir el operador colgado de algún Sí, sitio para sí. no pisar el telescopio. Claro, ponen una especie de planchas en las que es como una especie de diafragmas que se van desplazando sobre la superficie del espejo mientras el operador está colgado no, está tumbado sobre esa plataforma y va flotando con las esponjas. Son esponja natural de la que crece en el mar, ¿no? Es la que se utiliza para limpiar el espejo. Bueno, supongo que lo harán ellos así, igual que lo que hacemos nosotros. Yo cuando me puedo limpiar el Carlos Sánchez utilizábamos, que era un espejito, 1,5 metros, Carlos Sánchez, comparado con esto, pero utilizamos esponja marina con agua destilada y jabón neutro, pH neutro, y a flotar, con el espejo se inclinaba un poquito para que el agua, pues por gravedad, cayese, ¿no? Así con cuidado. Despacito y buena letra. ¿Ese es el tamaño límite más o menos de...? En espejos monolíticos sí. Pero en Canarias son 10, es de... Es espejo segmentado, sí. En espejo monolítico ya no se hacen más grandes de 8 metros. Por razones fundamentalmente de transporte, ¿eh? No porque no se puedan hacer más grandes, pero ya se complica mucho todo. Es más, económicamente es más rentable hacerlos segmentados. Se ha visto que el rendimiento es igual de bueno y por lo tanto se está yendo a telescopios segmentados. Es la única manera de hacer telescopios mayores.
Bueno, esto que pongo aquí, esta curiosidad de los 4 telescopios. También de una manera muy imaginativa, los ingenieros pues, les pusieron los nombres de telescopios. El telescopio muy grande constaba de 4 telescopios: el telescopio 1, el telescopio 2, el telescopio 3 y el telescopio 4. Claro, eso es muy cutre, ¿no? Y pues eso organizó con buen criterio un concurso entre los escolares de la región de donde se ubica el telescopio en Chile, que ganó esta chica de aquí, en el que bautizó a los telescopios con nombres de objetos astronómicos en lengua mapuche, que es un idioma de los que hablaban los indígenas por ahí, ¿no? Antú significa sol, Cuellén, luna, Melipal, Esclatura de Sur, Illepun es Venus. Son los nombres que tienen los telescopios en la actualidad. A la chiquilla puede agarrar un telescopio no tan grande como nosotros, la costa. Ahí vemos los telescopios, ¿no?, con sus nombres, y como veis la gran cantidad de instrumentos que tienen en sus diferentes focos. Pues casi todos son instrumentos para hacer espectroscopía, como el Shooter o Force, tienen cámaras muy potentes, en fin, para hacer interferometría, y los telescopios accesorios que tienen grandes cámaras de gran campo para hacer mapeos del cielo con un gran campo visible, ¿no? Este es uno de esos telescopios, todavía no está operativo. El VST lleva un gran retraso, está financiado sobre todo por el Instituto Nacional de Astrofísica Italiano. Es un telescopio pequeño, 2,4 metros, pero tiene una cámara muy potente, la Omega-Cam, que será capaz de hacer mapeos del cielo muy poderosos. Pero el más importante de estos es el VISTA, que es un telescopio de 4,1 metros de altura, muy curioso, o podéis verlo ahora mismo. Y donde está, relativamente cerca de lo que es el gran complejo. Este es VISTA, como os digo, es un telescopio de 4,1 metros y tiene una focal de apenas F1, poco más de F1. O sea, eso es como un cubo. Si os fijáis en el telescopio, la cámara que tiene Big Cam es una monstruosidad que ocupa todo lo que es donde se coloca el espejo secundario. Y claro, al tener una focal tan cortísima este telescopio, las aberraciones son, como podéis suponer, brutales. Necesita unos correctores de campo pues tremendos en la entrada del foco secundario. Podéis ver aquí, estas son las lentes correctoras de campo para poder formar una imagen decente en el plano focal. Fijaros el telescopio como es achaparrado, es como un cubo, insisto. Aquí está el espejo primario, el secundario, que realmente no es secundario, es la cámara, es VidCam, y los correctores de campo. Y debajo pues es donde está, bueno, debajo ni nada, claro. Refleja, corrector, bueno. Y por la abertura de la cúpula se ve los telescopios de Paranal, ¿no? Este telescopio VISTA está empezando a hacer sus observaciones ahora, tiene un campo tremendo, de varios grados cuadrados, y tiene una capacidad tremenda de hacer mapeos en el infrarrojo, ¿no? Por lo tanto, pues es un telescopio que va a dar mucho que hablar en el futuro, sobre todo pues como acompañamiento a los grandes instrumentos de Paranal. La residencia, donde los astrónomos viven y trabajan y descansan. Esto tocaba mucho, ¿no? Ese paisaje tan árido, tan desértico, cuando entrabas aquí dentro, o la humedad que había por esta especie de bosquete que tienen ahí bajo la cúpula, y había un astrónomo aquí haciendo sus datos, bueno, en fin. No viven mal, los astrónomos. ¿Y el agua de dónde se saca? La traen, la llevan en camiones, sí. Vimos, de hecho, en la carretera de acceso, un poco antes de llegar a Paranal, bueno, un poco antes de subir los telescopios, está en el que van al aljibe. Vimos uno de los camiones que estaba ahí reponiendo agua y yo supongo que está casi todo el tiempo reponiendo el agua. Claro. Es un lujo de luego el agua allí, porque no llueve nunca. Esta es la carretera. ¿Tampoco hay agua subterránea? No, tampoco hay agua subterránea. No, que yo sepa no. No lo sé, no conozco ese punto, pero puede que sí, puede que sí. Pero vamos, no lo sé. Igual tienen algún tipo de... ¿Se nieve cerca? Nieva en invierno muy raramente. Las precipitaciones son muy bajas en estos lugares. Pero vamos, es posible que a lo mejor haya alguna reserva de agua subterránea. No lo sé, ese punto no lo sé. ¿Manto freático? Puede ser, porque el terreno es una tierra muy volcánica, ¿no? O sea, que es posible que haya. Y el mar está relativamente cerca también. Bueno, de hecho, línea recta de Paraná en el Océano Pacífico y apenas 10 kilómetros, un poco más. Oye, perdona, ¿la energía eléctrica la generan o la transportan ahí? Es una línea subterránea transportada, sí. Si no, bueno, esto tira tantísima energía que
Al principio, siempre que se monta cualquier cosa de estas, al principio siempre utilizan grupos electrógenos o lo que sea, pero luego se tienen que utilizar líneas dedicadas. Tanto la energía como las comunicaciones, pues o bien van por fibra óptica o, en el caso de Paranal, para gran parte de las comunicaciones con Europa utilizan una antena parabólica que se intuye aquí, una gran antena, que es la que tiene una línea dedicada para hacer las comunicaciones. Bueno, esto es una foto tomada por nuestro grupo en la expedición, el sitio donde hicimos la observación justo antes de que un poco de que se pusiera el sol, se había puesto por aquí. Y esto era a mediados de julio, y claro, es el invierno austral, y hacía un frío que pelaba. A las 6 de la tarde, que era 6 y 5, que era cuando se puso el sol, ya estábamos casi a 0 grados, y un poco después hicimos una observación así prevista para ver el cielo y tal, pues estábamos bastante por debajo de los 5 bajo cero. La gente que aguanta allí, ¿hasta cuánto llegasteis? 10 bajo cero. 10 bajo cero y con viento, ¿eh? Claro, eso era lo malo, la brisa que había que te llevaba. Eso había oído yo en alguna ocasión de Paranal, que alguien que estuvo en el equipo que decidió el lugar dejó caer que si tuviese que decidir de nuevo no escogería Paranal con el viento. Que se tiran las cúpulas más tiempo cerrado de lo que sería deseable por culpa del viento. Bueno, no vamos a levantar nuestro conflicto de nadie, pero sí es verdad que cuando estuvimos allí en Paranal, esa noche, que era una noche muy buena para la observación, los telescopios no trabajaron, no abrieron, pero era porque 2 días antes había habido un pequeño sismo de 5 con algo y por lo visto había afectado de alguna manera a los telescopios y estaban en un stand-down técnico para poder ajustar las cosas. Eso es lo que es muy calladito los de eso. Yo siempre lo he pensado, ¿cómo elegir una zona donde se ubican los telescopios más grandes del mundo en una zona sísmica tan importante? No es igual que una zona nuclear, pero una zona sísmica. Te lo puede decir Jaime, en los 10 días que estuvimos ahí tuvimos 2 terremotos, pero pues, sensibles, que se notaban. Claro, con instrumentos tan delicados como estos, que no les afectan esos terremotos, como todos los días. De hecho, y esto ya es un poco yendo a los tragos sucios, el líder de la expedición, que es astrofísico, el doctor Miquel Serra, del Instituto de Astrofísica de Canarias, se hizo un poco el loco y preguntó en la sala de control del VLT a uno de los astrónomos que había por allí, y aquí los terremotos, como si no supiera, ¿no? Uy, y el astrónomo literalmente le dijo, porque lo oí, le dijo en inglés, uy, aquí todas las semanas tenemos problemas. Y uno que había al lado le dio así un codazo. Verídico este, pero cállate, a la visita es mejor no contarle nada porque nunca se sabe quién puede estar escuchando. Pues efectivamente, o sea, todas las semanas tienen problemas con los terremotos. En fin, pero bueno, no cabe duda que aparte de eso, el rendimiento del observatorio es excepcional, porque está demostrado y hace muchísimas cosas. Y bueno, ahora mismo pues VLT es, así sin dudarlo, uno de los mejores telescopios del mundo, independientemente de eso. Pero bueno, continuando un poco, pues Chile no solamente excelente para observatorios ópticos, lo es, sino que también se está desarrollando ya desde el año 2005 lo que va a ser el mayor observatorio radioastronómico del mundo y también, por ende, el mayor observatorio radioastronómico del planeta. En esta zona se está construyendo lo que se denomina ALMA, el acrónimo de Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, el gran complejo de Atacama milimétrico y submilimétrico, que como veis esta infografía, pues constará de un montón de radiotelescopios instalados en esta llanura y que serán desplazados de un punto a otro con este transporte, para poder hacer radiointerferometría. ALMA, veis el isocrónimo, muy bonito, con la cruz del sur y los tres radiotelescopios que simbolizan los 3 principales orígenes de financiación del proyecto. Está situado en esta meseta de los Andes, a 5.000 metros sobre el nivel del mar, Chacmantor, cerca de San Pedro de Atacama. Es un consorcio de Europa, sobre todo a través de ESO, Estados Unidos, y Japón, Taiwán y algún que otro país más, ¿no? Constará, cuando esté funcionando al final de 2012, de 66 antenas entre 7 y 12 metros de abertura. Y el proyecto pues tiene un coste de aproximadamente unos 900 millones de euros, que para lo que es un proyecto astronómico pues es brutal. GTC, por ejemplo, el gran telescopio Canarias, costó 120 millones de euros, para que os hagáis una idea.
Esto es una impresión artística de cómo están instaladas las antenas en esta meseta, pero ya hay cosas allí construidas, ¿no? Cuando hicimos la visita, pues nosotros tenemos autorización para ver lo que se llama la zona de soporte, donde las antenas, previamente a ser subidas a Changmantor a 5.000 metros, aquí a solo 3.000 metros, a unos 40 kilómetros de Changmantor, se ensamblan las antenas, se calibran, se prueban y se monta todo de manera que quede listo para la operación, ¿no? Aparte es donde están también el centro de control de los telescopios, los pequeños hospital, las infraestructuras básicas para poder funcionar, ¿no? Como veis, pues ya hay antenas por allí que están instaladas en pruebas. Esta es una de ellas. Estas son las bases donde esas antenas se colocan. Y aquí podemos ver en el garaje pues uno de los transportes. Son unos vehículos diseñados especialmente para transportar las antenas. Las antenas se enganchan por aquí. Estos son los soportes, esta parte de aquí que soma. Estos son los soportes que se enganchan en los raíles que lleva el transporte. La antena queda enganchada, mirando en posición cenital, y a pesar de que cada antena de estas pesa entre 100 y 115 toneladas, según los modelos, porque hay 3 modelos distintos de antena, 3 financiadores, 3 modelos distintos, 3 emporios industriales que tienen que dar de comer a su gente. Puede ser una sola antena, un solo modelo, pero bueno, hay 3 antenas distintas, cuyo rendimiento es el mismo, pero son diferentes. Se montan en el vehículo y el vehículo las lleva, desde la Operation Support Facility, las lleva a Changmantor, arriba de todo. ¿Veis? Aquí vemos todos los modelos de antenas que hay. La europea, la japonesa, la americana, una de 12 metros y una de 7, ¿no? Aquí es donde ya os digo, se calibran, se montan, una vez que llegan de Europa, de Japón a Estados Unidos, pues aquí se ensamblan y se prueba que todo va correctamente antes de subirlas a Changmantor. Aquí vemos la zona de ensamblaje, esto es lo que pudieron nosotros visitar. Este gran hangar es el de los americanos, donde montan las antenas. Aquí vemos varias de ellas, y os digo, son 66 en total, ¿eh? Y actualmente, pues por la carretera, que esta sí es de tierra aún, pues veis el transporte, aquí está enganchada la antena y la va subiendo para arriba, a una velocidad de 4 o 5 km por hora. Tarda unas 12 horas, 15 en quedar arriba. ¿Qué diámetro tiene? 12 metros. Y como tiene que trabajar en milimétrico, submilimétrico, el perfil es bastante bueno, ¿eh? Son muy lisitas. Esta es otra fotografía de una de estas el transporte llegando ya a la meseta, Changmantor. Aquí ya está a los 5.000 metros. Fijaros qué lugar, parece Marte. Y el lugar de operación de las antenas, que lo llaman el Array Operation Site, está, como se dice aquí, a más de 5.000 metros de altura. Este es el centro donde se un poco controla la interferometría de todas las antenas. Y en el año 2005, antes de que se empezara a desarrollar ALMA, pues ya se puso ahí una pequeña antena también, una especie de precursor de ALMA, que se llama APEX, que ha realizado durante todos estos años observaciones radioastronómicas con muy buen resultado, dando fe de que el lugar es extraordinario para hacer astronomía. Por lo tanto, pues se decidió hacer esta fuerte inversión y colocar en este lugar. ¿Lo blanco de la punta de la nieve? ¿Perdona? ¿Ves? ¿Lo blanco? Ah, no, son sales. Es una zona de piromisa. Dime, Roberto. Mira, perdona, ¿puedes volver a poner una de las fotos en que se ve una antena grande? Vale. Sí. Es que me ha parecido que eso es esta, ¿no? Ah, bueno, sí, lo que ocurre es que la estructura de consolidación está tapada por paneles también, ¿no? Sí, exactamente. Es que me llamaba la atención cuando has dicho lo de que funcionan en la banda submilimétrica, que no tuviera un andamio debajo, vamos. No. Está tapado por el frío. Sí, exactamente, claro. Hay que tener en cuenta que a esa altura tiene que operar, el gradiente térmico día-noche es muy elevado. Un astrónoma que había por allí es como el del Beretta. Sí, exacto. Pero más exagerado todavía. El Beretta está a 3.400 y estos son 5.000 metros en operación. De hecho, están teniendo, ahora mismo instaladas en Changmantor, hay 5 antenas solamente en operación. Y la astrónoma, una astrónoma española, por cierto, de la Complutense, además, pues nos comentó que están teniendo problemas con poner en marcha esas antenas. Precisamente debido a las temperaturas, el viento, el frío, todo eso. O sea, no es trivial, ¿eh? Hacer que eso funcione adecuadamente a esas alturas no es sencillo. Y va más retrasado el proyecto de lo que pensaban, precisamente debido a estos problemas. ¿Y las condiciones ambientales para la persona, 5.000 metros? De hecho, está extraordinariamente restringido el acceso. Cada vez que alguien tiene que subir los 5.000 metros, le hacen un chequeo médico, con un permiso previo,
y a la hora en la que los telescopios tengan que estar operando no habrá nadie allí trabajando. Todo se hará desde la Support Facility a 3.000 metros. El centro de control, la sala de control la vimos allí ya ubicada, todo panelado, todo listo, y solamente se subirá para hacer el mantenimiento necesario e imprescindible, pero arriba no habrá nadie, en principio, A lo mejor habrá alguien de guardia, alguna cosa, pero en periodos de tiempo muy restringidos, porque es cierto que 5.000 metros es una condición ya seria para la salud, ¿no? Es decir, para trabajar allí de manera continuada, que va, no, será solamente por lo necesario, imprescindible. De hecho, a mí una de las cosas que más me sorprendió fue que dijo la chica esta Icía, sí, que salvo lo que estás diciendo de lo mínimo imprescindible, alguna cosa muy leve, el mantenimiento global de cada antena las vuelven a bajar a 3.000 metros, sí, hacen mantenimiento completo y las vuelven a subir. Sí, O sea, claro, es tremendo eso. Sí. Las montan en el transporte, en este de aquí, las suben y las bajan. Si es algo muy serio que no pueden hacerlo arriba o algo sencillo, lo bajan abajo para hacerlo. Tremendo. Bien, pues más. Bueno, ya para, pues un poco para terminar, pues comentaros el futuro de por dónde va la astronomía en Chile, ¿no? Aquí tengo que comentar que no solamente el Observatorio Austral está haciendo campaña de prospección para un telescopio gigante, sino que también otros grandes organismos astronómicos mundiales pues están también pensando en instalar grandes telescopios enormes, mayores de 8 y 10 metros en Chile, ¿no? En concreto, pues está muy avanzado el proyecto del GMT, que sea el Gran Telescopio Magallanes, gigante. Los dos telescopios Magallanes, que pertenecen fundamentalmente a instituciones estadounidenses, a la Carnegie de Washington, sobre todo, pues son dos telescopios gemelos de 6,5 metros de altura, que están relativamente cerca de la silla. Los vimos con prismáticos, ¿no? Pero esta institución, junto con otras, sobre todo empiezan a entrar países asiáticos como Corea, Taiwán, pues están financiando el proyecto del GMT, el Gran Telescopio Magallanes Gigante, que será un telescopio de varios espejos, múltiple también, con una abertura equivalente de 25 metros, ¿no? O sea que eso estará puesto también en Chile, en las campanas. Está casi decidido ya y las fuentes de financiación más o menos conseguidas. O sea que también será un gran telescopio allí, ¿no? Estados Unidos, por su parte, pues está también construyendo ya un telescopio de 30 metros, el 30 Meter Telescope, telescopio de 30 metros, también un nombre muy imaginativo, y que será instalado en Hawái. Uno de los lugares que se había pensado barajar para ese telescopio era Chile, pero al final, pues, los americanos, sobre todo presionados por Japón, lo han puesto en Hawái. Japón son los financiadores del TMT. Así que, aparte del GMT, del Gran Telescopio Gigante Magallanes, pues eso, el Observatorio Austral, va a instalar, si todo va bien, a finales de este año, el Consejo del Observatorio Austral se tiene que dar luz verde al comienzo del proyecto, pues lo que será el mayor telescopio astronómico del mundo durante bastante tiempo, porque yo creo que va a ser complicado pegar otros saltos y mirar qué se va a hacer. Como ya sabéis, los mayores telescopios ópticos del mundo tienen ahora mismo tamaños entre los 8 y 10 metros, y este proyecto implica construir un telescopio de 42 metros de abertura equivalente. Este va a ser el lugar donde se va a instalar este telescopio, Cerro Armazones, como os he comentado antes. Aquí están las torres donde se han hecho las prospecciones meteorológicas. Este es el lugar, Armazones, a más de 3.000 metros de altura, a solo 20 kilómetros de Paranal. Es el lugar que se ha escogido hace bien poco, a mediados de este año, para colocar este gigantesco telescopio. Este telescopio ha tenido su pequeña parcela de polémica porque dentro de los lugares candidatos para instalarlo, evidentemente no se dice aquí se pone y ya está. Durante años se han hecho unas campañas muy serias y muy exhaustivas de estudiar los posibles lugares candidatos para colocar el telescopio. Y al final, pues quedaron solamente, digamos, dos lugares importantes que eran serios candidatos para albergar el LT, que era este, en Amazonas, en Chile, y la isla de La Palma, en Canarias. Supongo que habéis oído hablar de esto, de la polémica que hubo acerca de que España pues, ofreció una parte de dinero sustancial para el proyecto, una tercera parte de lo que cuesta todo el proyecto, son 1.000 millones de euros, para que el telescopio se instalase en La Palma. Pero, en fin, eso no cuajó, por razones probablemente, no solamente hayan tenido que ver las razones
científicas del lugar, los Amazones, sea mejor que La Palma, que no estoy muy seguro, aquí yo solo estoy dando opiniones personales sin ningún fundamento, pero yo creo que ha pesado más las razones de la facilidad logística para el observatorio que el austral, ¿no? Tener algo en Chile al lado de su gran observatorio, pues es como una extensión natural, un progreso natural de lo que ya tienen aquí, ¿no? Y se les iba a complicar mucho menos la vida que si no instalaban en La Palma. Es mi opinión personal. Bueno, esto va a ser el LT. Fijaros, comparado con el VLT, ¿no? Es como una catedral, es absolutamente, o será absolutamente inmenso, ¿no? Los que hemos estado aquí podemos dar fe de que esto es enorme, el VLT. Parecen como, no sé, edificios gigantescos. No quiero ni pensar lo que puede ser esto. Estas serán las etapas de construcción, tal como está previsto. Esto es una foto real de Armazones hoy en día, con la pista de acceso que se ha hecho para hacer el site testing. Se piensa que ya en el año 2011 se vaya a empezar a trabajar desmochando el cerro. En 2012 empieza a construirse infraestructura. En 2013 ya está bastante avanzada, incluso el dibujo de la cúpula. En 2014 la cúpula puede que esté cerrada y todo. Aquí hay que sumarle 4 años más para que el telescopio se instale en su interior y empiece la cosa a funcionar, en teoría. Estas son las últimas infografías del diseño del proyecto. Probablemente cambie ligeramente, aunque esto ya es un diseño casi cerrado, pero bueno, más o menos se ha optado por el tipo de diseño de cúpula hemisférica, de la tradicional. Parece ser que es la que problemas puede dar para un telescopio de esta magnitud. Lleno de aberturas para la ventilación, claro está, aparte de la forzada, y un edificio bastante bajo respecto al terreno. Bajo es que hay que tener en cuenta que el tamaño del telescopio es tan gigantesco que ya de por sí es un monstruo, ¿no? La cúpula tendrá ni más ni menos que 80 metros de alto. Ángel, ¿tienes idea del porcentaje de obstrucción que produce el secundario de este telescopio? Pues porcentaje así en número no te lo puedo dar, pero sí te puedo decir que el espejo secundario tiene el mismo tamaño que el GTC, 10 metros. El secundario. O sea que sí, evidentemente estos monstruos son de focales tan cortas, porque no puedes tener una focal muy larga, y el porcentaje sí, claro, es sensiblemente grande. Claro, en ese sentido es más interesante hacer telescopios más pequeños que tienen mejor rendimiento y luego sumar, ahora que ya se puede, las imágenes como las están sí, pero después de la experiencia que ya llevan varios años, unos cuantos, intentando que el interferómetro VLT funcione, no te creas tú que tiene tanto rendimiento, Se ven pocas publicaciones del VLTI, del interferómetro VLT. Sigue siendo, no sé, yo creo que sigue siendo mejor hacer un telescopio de un único espejo que hacer interferometría en el óptico, Es mi opinión. Aunque no tenga nada que ver con esto, el Instituto de Astrofísica de Andalucía ha encargado en el observatorio de la ITA, y esto algún día podremos visitarlo para quienes queramos, un montaje con 6 telescopios colimados para funcionar como interferómetro, y la razón es esa. La obstrucción total de 6 telescopios es menor que la de uno del tamaño sexto. Claro. Eso es cierto. Lo que pasa es que probablemente yo creo que es más un reto tecnológico e industrial construir un mamómetro de este calibre que no hacer interferometría con un montón de telescopios pequeños. Eso, es más por reto tecnológico industrial que por un desarrollo de otro tipo. ¿Vale? Ángel, tenían problemas con la interferometría. Sí, no los usa. Aquí os quería contar algunas cifras, ¿no? Tiene 1142 segmentos. Cada segmento tiene aproximadamente 1,2 metros de tamaño, ¿no? 1142 segmentos. Lo que significa que como los segmentos tienen que estar aluminizándose y limpiándose para que el telescopio esté en óptimo funcionamiento, los cálculos que han hecho eso es que cada día habrá 2 segmentos que estarán fuera de servicio, aluminizándose y comprándose, ¿no? Cada día 2 segmentos. Para hacer una rotación completa, pues a lo largo de prácticamente 2 años, lo que se tarda en hacer. Por debajo. El montaje de los segmentos se hace siempre por debajo. Pero 5.000, bueno, 5.500 toneladas,
GTC pesa, no llega a 500, es 10 veces más. ¿Cuánto es el tiempo de calibrado de cada segmento colocado y recolocado? En el GTC eso ha llevado, o en Keck, que son los telescopios segmentados que hay ahora, lleva su tiempo. O sea, es que aquí van a tener que desarrollar toda una serie de, sobre todo un software potentísimo para poder hacer esto de una manera eficiente, si no va a ser imposible. O sea, las pesadillas que antiguos compañeros del IAC me han comentado que han tenido la gente para alinear 36 segmentos, no quiero ni pensarlo, pues era alinear 1142. No quiero ni pensarlo. Tiene que ser automático. Sí, claro. Bueno, es que en un telescopio como GTC es automático, pero aún así es una pesadilla. Pues aquí es que no quiero ni pensarlo. Pero bueno. O sea, automático tienes... ¿En cuánto cifras del tiempo? ¿En 24 horas? No, es mucho más rápido. ¿Más rápido? Sí. Eso tiene que ser en minutos. Sí. Claro, o sea, el tiempo de... la potencia de cálculo que necesita para eso... Me imagino que según la posición, Ángel, tendrá que el control, tendrá que la dimensión... Claro, pero eso está ya bastante, digamos que, precisamente, uno de los precontratos de diseño industrial para el ELT lo ha ganado la empresa española que ha diseñado los soportes hidráulicos del GTC, porque son muy competitivos y mucho más eficientes que los que tiene Keck. Por lo tanto, pues ahí la industria española ha metido la cabeza en este proyecto y es más que posible que sea uno de los contendientes fuertes para conseguir ese contrato, que es uno de los fundamentales, claro está, poder conseguir que esa masa inmensa de 42 metros tenga un perfil óptico más o menos óptimo, ¿no? Para poder hacer las observaciones en el infrarrojo cercano. Esto casi no va a trabajar en visible, casi será todo el infrarrojo cercano, pero aún así, bueno, las complicaciones que se le presentan a este proyecto son fabulosas, en consonancia con la magnitud de este telescopio, claro está. Esa fecha de 2018 pues es un poco hipotética, ¿no? Y lo de los 1.000 millones de euros pues es también un poco hipotético. Vamos a ver a cuánto sale la cosa al final. Fijaros, aquí pues se ve un poco el esquema, el diseño final. Ahí hay una persona. Las plataformas NASMIT, donde se ubica la instrumentación, tienen el mismo tamaño que un campo de tenis profesional. Y la torre del terciario es tan grande como el gran telescopio Canarias. La torre del terciario. Aquí está el secundario, que tiene 10 metros. El secundario también es segmentado, como es evidente. Y aquí hay el espejo terciario, que es el que llevará la luz. Rotará para llevar la luz a uno de los dos focos NASMIT. Y también tiene un cassette. O sea, esto pues es un proyecto descomunal. Y bueno, simplemente como reflexión final, pues, ¿qué se podrá descubrir con estos telescopios gigantes, ¿no? Tanto el LT como ALMA? ALMA, cuando esté trabajando, haciendo interferometría a la mayor línea de base posible, en una resolución de 10 milisegundos ya, con lo cual podrá resolver prácticamente sistemas planetarios extrasolares, por decirlo de alguna forma. Yo solamente como ejemplo, pues pondré esto, que es quizás el más paradigmático de por dónde están caminando los proyectos de astronomía gigante en el futuro, ¿no? Es de poder analizar espectroscópicamente las atmósferas de planetas extrasolares de tipo terrestre. Hoy en día eso tecnológicamente no es posible, pero lo será con telescopios de este tipo. Con telescopios como el TMT, como el Giant Magellan o el LT, cuando estén funcionando a finales de esta década, a principios de la década que viene, será posible tener la suficiente resolución y señal ruido para poder hacer esto. Analizar los espectros de qué están hechas las atmósferas de planetas de tipo terrestre de fuera del sistema solar. Y por lo tanto, pues quién sabe si por fin podemos responder a la famosa pregunta, ¿no? Si estamos solos en el universo. ¿Por qué digo esto? Pues porque teóricamente será factible poder hacer el análisis de las atmósferas de estos planetas extrasolares, ver si existen trazas de gases que puedan ser de origen biológico, como oxígeno, metano, clorofila incluso, ¿no? En algún paper he leído que se podrá caracterizar espectroscópicamente la clorofila, ¿no? Y por lo tanto podrás decir, bueno, en este lugar parece que hay vida. No puedes decir ni de qué tipo ni nada más, pero sí, al menos llegar a afirmar que fuera de nuestro planeta existe otro lugar donde hay un entorno biológico, ¿no? Así que finalizo como